Bienvenidos a nuestro episodio número 12 del podcast con el Dr. José Antonio Meneses. En el episodio anterior respondimos a algunas dudas que ustedes nos han dejado en las redes sociales del Dr. José Antonio. Hoy daremos continuidad a ello y entraremos a detalle con información sobre el cáncer de páncreas que sufrió Steve Jobs y la relación que hay con una de sus inquietudes. Quédate y disfruta de nuestro episodio. Buen día, les saluda el Dr. José Antonio Meneses Hernández y el día de hoy daremos continuación a nuestro programa anterior que surgió de las inquietudes y las preguntas de nuestros seguidores. Bueno, continuando con lo de Steve Jobs, quiero decirles que ya les expliqué cuál es la función orgánica, la función médica o química del páncreas. Ya les dije que es la glándula de la digestión por excelencia. Un hecho que no es conocido aquí en México por los médicos, pero sí por los psicólogos, es que cada órgano de nuestro cuerpo tiene su contraparte emocional. Y así como el páncreas sirve para digerir las proteínas, el páncreas sirve para digerir las emociones. Ligando esto con lo de Steve Jobs, que era el tema, entonces él tuvo una emoción que no digirió y que se quedó justamente afectando a su páncreas por una indigestión. ¿Por qué viene una pancreatitis? Precisamente por una indigestión, por cenar mucho y irse a acostar y viene una pancreatitis. Bueno, entonces es una indigestión emocional que durante toda su vida no pudo resolver. No pudo resolver cuál era su misión como persona, no como profesional, como persona en esta vida. Cuando llegó y no es querido y cuando él mismo siente que la sociedad lo rechaza, se siente un marginado y se vuelve hippie. Entonces, después todos conocen la historia, fundó la compañía de Apple y justamente su papá era mecánico y fue en los talleres de su papá donde empezó a hacer justamente todos los diseños de lo que hoy es Apple. Pues bien, fue uno de los hombres más ricos del mundo, pero lamentablemente no pudo vencer ese cáncer. ¿Qué necesitaba aparte del tratamiento? Pues un tratamiento psicológico en donde existiera el perdón hacia la sociedad y que existiera el perdón hacia sí mismo, porque ustedes saben que cualquier sentimiento es el veneno que destilamos, pero que nos tomamos nosotros mismos. No le hace daño por aquel que siento odio, me hace daño a mí. No le hace daño a aquel que siento ira, me hace daño a mí. No me hace daño por aquel que siento celos, me hace daño a mí. Entonces, y ese daño se convierte en cáncer. Entonces, estamos en una etapa de la ciencia donde debemos trascender al puro materialismo cartesiano y newtoniano, que nos habla de que nosotros somos como un coche y que una enfermedad es como cuando se descompone un coche. Lo único es que no saben que el coche no siente y que uno sí siente y tiene proyectos en la vida. Esto es muy importante entenderlo porque es el futuro de la medicina humana, que es la que debemos hacer. No curamos coches, curamos personas que sienten y que tienen un proyecto de vida y que lo ven acabarse con una enfermedad. Tenemos que introducirle nuevas esperanzas y modelos de vida, nuevos modelos basados justamente en conductas diferentes a las que nos hizo adoptar la enfermedad. Justamente una eminencia de aquí de México, el doctor Ignacio Chávez, fundador de la cardiología en México, de la cual el Instituto Nacional de Cardiología lleva su nombre, Ignacio Chávez. Él, en una conferencia que dio en Bruselas,
y que fue muy escuchada, habló de todo esto que yo le estoy hablando y se tradujo a 17 idiomas porque fue una ponencia magistral y él les dijo, ahora no les voy a hablar de medicina, y empezó a hablar de todo esto. Y él me quedó muy grabado un ejemplo que dice, si lo que sufre no es un matraz de laboratorio y es un hombre, la medicina debe encaminar su rumbo. Con esto nos estaba diciendo lo que ahora estamos viviendo, hace 50 años o más. Entonces es necesario que el médico se haga humano. Entonces Steve Jobs presentó ese cáncer justamente por eso. Los chinos hablarían de otra manera. Hablarían del yin y el yang y que tenía más yin o más yang. Yo no sé nada de medicina china, pero lo hablan a base de los canales energéticos y precisamente usan para desbloquear la energía de algún lugar, usan un tratamiento con acupuntura y así quitan dolores. Se supone que aquí, visto desde el punto de vista de la medicina china, sería una congestión energética en el páncreas y eso sería el cáncer de páncreas. Espero haber respondido con esto y ampliado a la persona que me escribió. Y otra de las inquietudes que por demás me resultó muy interesante y que no toqué adecuadamente en el momento es acerca del antígeno prostático específico. Una persona me pregunta cómo debo ir preparado al laboratorio para que me hagan el antígeno prostático específico. Y eso es muy necesario saberlo para evitar diagnosticar falsos cánceres. Quiero decirles que las hemorroides, el estreñimiento o una manipulación por el ano, como es el tacto rectal que hacen los urólogos, produce elevación del antígeno prostático específico. Entonces, si usted va con el urólogo y le hace el tacto y le dice, mañana te haces el antígeno prostático, pues le va a salir muy elevado y le van a diagnosticar cáncer porque obedeció al tacto que le hicieron. Otra de las cosas que aumenta muchísimo el antígeno prostático son las relaciones sexuales y el hombre debe ir a hacerse el examen para que sea un resultado confiable con una semana por lo menos de no haber tenido relaciones sexuales, porque eso inflama la glándula y cuando la glándula se inflama, nosotros hablamos que un valor ya de más de 20 del antígeno prostático específico total ya nos habla de cáncer. Pues quiero decirles que eso no es cierto, porque las infecciones agudas de la próstata, o sea las prostatitis, pueden elevar el antígeno prostático hasta 300. 300 podríamos decir es un hombre con cáncer que ya está muriendo y lo que tiene es una infección de la próstata, que no son raras, son muy frecuentes y justamente deben ser tratadas y con eso baja, con antibióticos, baja el antígeno prostático. Entonces es muy importante esta pregunta, ya que el no ir preparado adecuadamente nos va a dar la pauta para que nos salga elevado el antígeno y de esa manera nos diagnostiquen un cáncer y nos empiecen a tratar, a operar, a todo lo que se hace. Entonces quiero decirles que es bien importante el aspecto de las hemorroides. ¿Cuántos hombres no padecen hemorroides? Simplemente todos los trabajadores del volante padecen de hemorroides porque su estilo de vida es sentado. Se inflama la próstata, padecen mucho de prostatitis y se inflama la próstata y se inflaman las venas hemorroidales. La próstata está separada por una tela muy delgada del intestino, del recto. Entonces, justamente por eso, si se inflama la hemorroide, si se pone caliente, ese calor se irradia a la próstata y es una prostatitis. Ese es el motivo de que pueda salir alterado, elevado el antígeno prostático.
Entonces es muy importante que esto lo tengamos en mente antes de hacernos un antígeno prostático, si es que su médico no le da ninguna indicación para hacérselo. Ustedes pueden saber ya. Bueno, con esto terminamos el tema de las preguntas, de las inquietudes, y vamos a iniciar aprovechando el tema con lo que es el cáncer de páncreas. Ya adelantamos hablando de contestando a una pregunta, ya adelantamos cuál es la función del órgano, cuál es la función de la glándula. Claro, yo hablé de las proteínas, pero ya por todo es sabido que ahí se produce la insulina, que es la función a la que más interés se le pone por la cuestión de la diabetes. Una baja producción de insulina produce diabetes mellitus. No se puede digerir la glucosa y entonces empiezan a elevar los niveles de glucosa en sangre y eso quiere decir diabetes. Bueno, pues ustedes ven, es la glándula de la digestión. Aparte tiene la única glándula que tenemos en el cuerpo, que es una glándula de secreción endocrina, justamente a través de la insulina. O sea, endocrina quiere decir que hace efecto en la sangre, y una glándula también de secreción exócrina, o sea que hace efecto fuera de la sangre. Fuera de la sangre, ¿en dónde? Los jugos pancreáticos se mezclan con los jugos biliares y desembocan en el colédoco. El colédoco es el conducto que une al páncreas, a la vesícula biliar, con el intestino delgado, con la primera porción del intestino delgado. Esos jugos van a caer precisamente allí. ¿Y cuál es la función allí? Ya les dije, ahí es la tripsina, la quimiotripsina, la amilasa. Entonces su función va a constituir en digerir las proteínas. Todo lo que usted come de carne, ahí se va a digerir, y las proteínas se van a convertir hasta aminoácidos, como les puse el ejemplo del colágeno que mentirosamente venden. Y entonces esto es lo que nos tenemos que comprender acerca de qué cosa es esa glándula. En segundo lugar, ¿por qué se puede presentar un cáncer de páncreas? Pues bien, primero tenemos que hablar de la pancreatitis. La pancreatitis puede existir en dos formas. La pancreatitis aguda, que es de la que más escuchan que se murió alguna persona de pancreatitis, y la pancreatitis crónica, la cual no hace que la persona se muera. Se acostumbra a vivir justamente con la enfermedad y de algún modo su cuerpo se va adaptando a esa función. Entonces vamos a ver que el páncreas cumple funciones a nivel, como cualquier órgano, a nivel emocional y a nivel anatómico funcional. Tenemos que hablar de la pancreatitis porque puede ser un estado previo a la aparición de un cáncer de páncreas. Cualquier proceso inflamatorio crónico, una cervicitis crónica, una colitis crónica, puede desembocar en un cáncer. ¿De dónde viene la pancreatitis? Uno de los más frecuentes causantes de una pancreatitis aguda es el consumo indiscriminado de alimento en la madrugada, cuando el sistema digestivo debe estar en paz y lo cargamos de muchísimo alimento. Una comida de esas pletóricas. El enfermo se va a acostar y se despierta con un dolor en la boca del estómago o epigastrio intensísimo y vomitando. Esta comida copiosa se va a ver reforzada en su efecto inflamatorio hacia el páncreas con el consumo de alcohol. Díganme quién no actualmente en las noches, en las madrugadas, come mucho y toma mucho. Entonces, esto nos da una pancreatitis aguda. Si la persona logra salir de esa pancreatitis aguda, queda con una pancreatitis crónica. Y la pancreatitis crónica
puede desembocar en un cáncer de páncreas. Aparte de las emociones, como ya hablé hace rato y en el programa anterior, son estos aspectos físicos los que pueden hacer que la enfermedad aparezca. ¿Cómo la diagnosticamos? La forma de diagnosticarla es, como todo, a través de la biopsia. La biopsia nos da el diagnóstico de certeza, pero antes de la biopsia, para nosotros como médicos, indicar una biopsia, tenemos que hacer primero tal vez un ultrasonido, una tomografía y un examen de sangre que es el antígeno CA19-9. Ese es el antígeno que, aunque no es específico del páncreas, si se encuentra elevado, nos da una orientación muy grande acerca del cáncer de páncreas, aunque no específica. Actualmente se ha descubierto una proteína que es la proteína AXL, que esa es una proteína que todavía los laboratorios no hacen porque justamente se acaba de investigar, y esa sí es específica del cáncer. De manera que los protocolos a seguir en cuanto ya la tengamos a disposición es hacer el CA19-9 junto con la proteína AXL. Y si esto me sale positivo, entonces ¿qué tengo que hacer? Justamente hacer una biopsia dirigida ya sea por medio de tomografía o ultrasonido, para caer exactamente donde veamos que está la tumoración. Y ese es el diagnóstico de certeza. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento del cáncer de páncreas? Normalmente los tratamientos tradicionales se dividen justamente en tratamientos quirúrgicos, tratamientos médicos, que a su vez se subdividen en quimioterapia y radioterapia. Actualmente los tratamientos biológicos o terapias blancos han mostrado unos resultados realmente muy alentadores para la persona enferma de cáncer. Realmente hasta con remisiones se ha visto, o sea, desaparición del cáncer. El cáncer del páncreas es el que menos responde a estos tratamientos de evolución rápida. Actualmente acaban de descubrir en Inglaterra que de los parámetros iniciales para el descubrimiento de un cáncer de páncreas son la diabetes, una persona que empiece a tener diabetes y que empiece a enflacar mucho, cosa que para mí no los considero patognomónicos o exclusivos del cáncer de páncreas. Entonces el tratamiento se divide así. Los tratamientos, como les digo, no han dado buenos resultados, excepto el tratamiento inmuno-oncológico y las terapias biológicas o terapias blanco. En eso consiste, y es lo que se ha visto, que da mucho más respuesta favorable en lo que se refiere al cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas cada vez está aumentando su incidencia, lo que quiere decir que tenemos cada vez más gente que no expresa sus emociones, que se queda con sus emociones atoradas, y eso lo tenemos en un refrán muy famoso que dice: se me hizo nudo el estómago, se me hizo una bola en el estómago. Eso es lo que después se hace una pancreatitis. De manera que si ustedes no quieren tener una pancreatitis, les recomiendo que hablen todo lo que les disgusta, todo lo que les daña, todo lo que no les gusta, que todo lo expresen y lo saquen para que no se queden con la comida emocional ahí atorada en el páncreas. Espero que con esto hayan tenido un panorama amplio sobre el cáncer de páncreas. Muchas gracias. Todas las opiniones emitidas en este podcast son de divulgación médica y científica por expertos en la materia.